Época incaica, año 1470 después de Cristo, 1532 después de Cristo. La economía inca estuvo basada en un principio fundamental que era la reciprocidad y redistribución. Este permitió un intercambio sustentado en las prestaciones de trabajo, que se organizaba mediante relaciones de parentesco. La población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido. Esta organización económica implicaba que una autoridad central inca controlaba la mayoría de la producción, el trabajo y la distribución de los bienes. Sin embargo, también existía autoridad privada. Los ciudadanos tenían sus propias tierras otorgadas por el Estado con las cuales debían subsistir, por lo que la mayoría del poco comercio que había era a través del trueque. El trueque consistía en el cambio que hace un individuo de los productos que le sobran por otros que a su vez necesita. Así, por ejemplo, los habitantes de la costa intercambiaban sus productos, pescado seco, conchas, etc., con el de los habitantes de la sierra, alimentos, lana, etc. Se autorizó para que se realizara este intercambio o trueque 3 veces al mes, en lugares especiales llamados catu, ferias en nuestros días. Esta organización de sus actividades económicas influyó en aspectos económicos del imperio incaico. Por ejemplo, no existía moneda, aunque utilizaban algunos artefactos de bronce como medio de intercambio. Su uso era esporádico y limitado a las regiones costeras. Época colonial en el Perú, 1532 a 1700. Se produce el derrocamiento del Estado inca y su sustitución por el gobierno del rey de España. La economía colonial fue complementaria de la economía española, la cual se encargaba de proveer de aquellos productos que España no tenía. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo inca estructurado en el sistema de encomiendas y otros tomados del sistema incaico como la mita, tributos, pero de una manera mucho más abusiva y explotadora. Los españoles introdujeron nuevos cultivos, animales y tecnología, pero también instauraron nuevas instituciones y organizaciones económicas, como la moneda, el trabajo asalariado, las ciudades y el latifundio agropecuario. Se inició un nuevo sector productivo destacado, como la minería, y vincularon a la economía peruana con el resto del mundo de la mano de este nuevo sector. La minería fue la actividad preferente en el virreinato. Dentro de la actividad minera se distinguieron un primer periodo caracterizado por un sistema de extracción intensiva del metal con base en una febril actividad de la superficie, desmantelamiento, apropiación y reparto de las riquezas del antiguo Perú. El segundo correspondería a la existencia del virreinato con el ordenamiento económico que empieza con las ordenanzas de 1542. Las mejores minas fueron de propiedad de la corona española. Las minas más pequeñas fueron explotadas por particulares con la obligación de pagar como un impuesto el quinto real. El yacimiento de Potosí fue la mina más grande, cuya producción se sustentó en la mita minera, trabajo obligatorio de los indios varones entre 18 y 50 años a favor del Estado español. Época virreinal, año 1561. Felipe II estableció que el único puerto en Perú para el tráfico de comercialización es el Callao. Los barcos que llevaban a Perú tomaban el nombre de galeones y llegaban primero al puerto de Cartagena de Indias y de allí pasaban al puerto de Portobelo. Es ahí, en Portobelo, donde los comerciantes limeños efectuaban compras y ventas, ya que en ese lugar se realizaba una gran feria comercializadora. Una vez concluidas las actividades de los comerciantes limeños, ellos embarcaban en la Armada del Mar del Sur y arribaban al Callao, desde donde enviaban las mercaderías por tierra a los pueblos y ciudades del interior del virreinato, como Arequipa, Cusco, Charcas, Buenos Aires, Santiago, Montevideo. Es de esa manera que el virreinato del Perú se convirtió en el eje del movimiento comercial. Impuestos del virreinato. La llamada Real Hacienda o Caja Fiscal del Rey obtenía recursos directos con el cobro de una serie de impuestos que afectaban a las actividades económicas. Entre los impuestos que el virreinato pagaba a la corona figuraban el quinto real, quinto del rey, la quinta parte de los metales extraídos o de los tesoros encontrados, el tributo personal del indio, que obligaba al habitante andino entre los 18 y 50 años a pagar una suma anual, el alcabala,
el pago que se hacía por concepto de la compra o venta de propiedades, el almojarifazgo, que era el impuesto que se pagaba por la entrada y salida de mercaderías, hoy aranceles o derechos de aduana, la media annata, o sea, el impuesto que gravaba anualmente los sueldos de los funcionarios públicos y burócratas, la derrama, que eran los donativos extraordinarios que se obligaba a hacer a los habitantes del virreinato cuando España sostenía guerras con sus rivales europeos, los estancos de la sal, del tabaco, del papel sellado, de los naipes, etc. Es decir, el impuesto que gravaba a tales productos, los mismos que tenían que ser pagados por los colonos. La moneda. En un comienzo, durante la conquista no hubo moneda para el comercio. Después aparece la primera expresión de la moneda en el Perú, la callana. Después se confeccionó el peso. Posteriormente aparecieron los ducados. Estas monedas eran acuñadas en las llamadas casas de moneda, que empezaron a funcionar alrededor del siglo XVI, especialmente en Lima y Potosí. La agricultura y ganadería. La agricultura no tuvo un desarrollo importante en el virreinato, al igual que en otros lugares conquistados por los españoles, pero también nuevas técnicas como el barbecho, la roza y quema, así como diferentes instrumentos les fueron dados a los nativos para que explotaran al máximo la agricultura. Obraje en el virreinato del Perú. Alrededor de Lima y Potosí, por ejemplo, hubo grandes hectáreas destinadas solamente a la producción local. Dentro de esta producción no se descuidaron los productos locales como el oyuco y la coca. Año 1600, la producción local fue lo suficientemente estable como para sustituir las importaciones que se hacían desde la España europea, causando gran molestia a los comerciantes españoles. Es desde entonces que el comercio interamericano empezó a tener auge, principalmente entre las regiones del Perú, Chile y Centroamérica. Los obrajes. Su producción no pudo superar lo artesanal porque el monopolio peninsular no dejaba que se expandiera o elaborara productos de mejor calidad dentro de sus territorios de ultramar. Época republicana, año 1821. El Perú, desde que se independizó, atravesó una fuerte crisis. Perdió a su élite económica, hubo destrucción masiva de los campos, minería y el Callao pierde supremacía como puerto. Además, Perú debía pagar la deuda que tenía con Argentina, Chile, la Gran Colombia, España, Inglaterra y la deuda interna con particulares que habían aportado en especie o en dinero a favor de las campañas independentistas. Hubo conmociones por el poder del Estado y aparece el caudillismo a todo. Esto ocasionó que el Perú no se consolidara como nación, lo que lo llevó a una mala administración y desalentó la actividad empresarial. Año 1841. La explotación del guano empezó y representaba el 80% del presupuesto nacional, lo que le permitió un crecimiento de la economía pública, le permitió financiarse, sin recurrir a los impuestos también. Permitió un crecimiento de la economía pública basada en las rentas derivadas de la exportación de este producto. Año 1870. Se estableció el contrato Dreyfus. En ese entonces el Estado peruano celebraba 3 clases de contratos: venta libre, consignación y monopolio comercial. Este se comprometió a vender 2 millones de toneladas de guano mensualmente, además de enviaría al Perú 700.000 soles. Cumpliría la función de agente financiero peruano y se haría cargo de pagar los intereses de la deuda externa del país. Año 1972. El presidente Pardo invirtió el dinero en la creación de ferrocarriles, expandir y fortalecer la burocracia y fuerza militar. Con esto, el endeudamiento ascendía al 500% del presupuesto del país. Año 1883. La Guerra del Pacífico puso fin a la era del guano y al Perú solo le quedaba el 10% de lo extraído del guano. Así el salitre comenzó a reemplazarlo en su uso agrícola. Época contemporánea, comercio exterior. La consolidación de la apertura comercial como una política de Estado ha permitido que el Perú aproveche sus recursos naturales y fortalezca la producción de otros bienes y servicios para exportarlos al exterior. Y ha visto un auge en el aumento del intercambio comercial internacional, sobre todo con Asia. Estos resultados se alcanzan 2 décadas después del ingreso del Perú al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, 1998, que ayudó a orientar a nuestra economía a una mayor apertura en la búsqueda de una gran área libre de comercio, mayores facilidades de negocio y cooperación. Al finalizar el 2019, el Perú tiene 21 tratados de libre comercio con los principales mercados del mundo, luego de haber suscrito acuerdos regionales, multilaterales y bilaterales. Balanza comercial registró un superávit. Hasta noviembre del 2019, la exportación llegó a 2.586 millones
$594.000 según ADEX. Comercio electrónico. Por otra parte, el comercio electrónico, que se refiere al sistema de venta abierto universal que permite consultar, comprar y pagar a través de un medio electrónico, llegó al Perú en 1970. Pero en los últimos 5 años, el retail, comercio minorista, por Internet en Perú ha evolucionado. Es evidente que los peruanos cada año le apuestan mucho más a los canales digitales para suplir sus necesidades, sean bienes o servicios. Desde 2013 hasta 2019, el retail en el Perú casi cuadruplicó su valor total, pasando de 611,6 millones de soles a 2,339 millones. En 2013, las 3 categorías líderes del retail online fueron electrónica de consumo, productos multimedia y accesorios personales. En 2019, las 3 categorías líderes del retail online fueron electrónica de consumo, tecnología, productos multimedia y ropa y calzado. Las ventas por Internet en Perú y en el mundo se acrecientan con el paso de los años debido en gran parte a 2 razones. Más compañías están vendiendo y ofreciendo sus productos y servicios de manera online. Los compradores buscan la conveniencia y comodidad de comprar a través de sitios web.